Desde el Centro de Conferencias Dr. Bienvenido Delgado Villini, en el Hospital General de la Plaza de la Salud, presentamos Vivir en Salud, con la licenciada Dashira Martínez y el doctor Nepomuceno Mejía. Saludos amigos, bienvenidos una vez más a su programa Vivir en Salud. Gracias por acompañarnos. Gracias, amables televidentes, por permitirnos esta nueva entrega de su programa Vivir en Salud. En esta ocasión vamos a conversar acerca de la importancia y la relevancia y el impacto beneficioso que crea el cuidado del infante durante esta pandemia del COVID-19. Hacemos una breve pausa y enseguida regresamos con el contenido del programa. No se vayan. Nosotros tenemos un flujo bien protocolizado y diferenciado que evita que un paciente que llegue a la institución pueda contaminarse. Esos pacientes están separados. Es importante saber que nuestro centro atiende pacientes COVID, pero precisamente por eso, como eso lo sabemos y lo tenemos, la institución ha diseñado un flujograma que evita que esos pacientes puedan contaminarse. Desde que el paciente pisa la puerta de nuestro hospital hasta que sale de ella, tenemos ese flujo controlado para garantizar que el paciente que viene con COVID no vaya a contaminar a nadie que esté en la institución y para que el que venga sin COVID adquiere el COVID en nuestra institución. Ese flujo conlleva desde el triaje, lo que es la puesta en contacto con la primera persona que le da atención a nuestro paciente, hasta que el paciente egresa con un auxiliar de transporte de nuestra institución. Eso, nuestro personal está sumamente protegido para evitar contagiar y contagiarse a cualquier paciente. Continuamos con el desarrollo de Vivir en Salud. En esta oportunidad vamos a conversar con la doctora Giselle Fernández. Ella es gastroenteróloga del área pediátrica de aquí del Hospital General de la Plaza de la Salud. Doctora, bienvenida al programa. Muchísimas gracias. Buenos días. Pediatría, gastroenterología y nutrición también en relación a lo que sería la parte pediátrica. ¿Cómo afectaría en este sentido a un niño que tenga COVID, ya sea asintomático o asintomático, a lo que sería la parte gastrointestinal? Básicamente el virus del SARS-CoV-2, o lo que todos conocemos como COVID-19, tiene una afección, así como a nivel pulmonar, también tiene una predilección por los receptores a nivel de intestino, a nivel gástrico también, e incluso a nivel de algunas porciones del esófago. Como lo haría la mayoría de los virus, porque básicamente la mayoría de los virus hace lo mismo. Pueden tener manifestaciones respiratorias y pueden tener manifestaciones gastrointestinales. Básicamente de manera sintomática en pediatría, hay muchos niños que pueden debutar con diarrea, con vómitos, con anorexia, que es la falta de apetito o disminución del apetito, y vómitos. Son las manifestaciones más comunes. Se ha descrito en los casos revisados que lo más común de todos es realmente diarrea. Y el dolor abdominal generalmente es un factor como de mal pronóstico cuando aparece de manera muy persistente, pero si revisamos lo anterior podemos ver que muchos de los niños empezaron las manifestaciones básicamente de forma gastrointestinal, o sea, con diarrea, y posteriormente entonces hacen la sintomatología respiratoria. Por eso hay que estar atento en un momento como este de pandemia con niños que tengan manifestaciones gastrointestinales tipo diarrea y vómito y fiebre y que tengan un antecedente de algún contacto o alguien más con manifestación en la casa, porque probablemente pudiera ser una manifestación primaria de infección por COVID. Con los niños es como complicado a veces, doctora, porque se confunde un poco el tema de si tiene una gripecita, si es una diarrea porque comió algo que le cayó mal y todo eso. Me gusta cómo usted explica esta parte. ¿Qué podemos hacer en la casa, sobre todo para prevenir
a nivel de lo que es la alimentación del niño, del cuidado, de la higiene con sus alimentos? ¿Qué podemos hacer nosotros para evitar que lleguen a contagiarse y a complicarse, como dice usted? Básicamente, el evitar del contagio es lo mismo que hemos estado hablando, mantener la distancia, mantener también el aislamiento social, el compartir, mantener también una cobertura en niños mayores de 3 años, porque niños menores no pueden usar mascarilla por el espacio de su vía aérea, porque no tienen suficiencia respiratoria para tener una oclusión. Y por supuesto, si hay un caso ya en la casa de alguien que está infectado por COVID, pues va a ser un autoaislamiento de los niños que están en la casa para que ellos no se vayan a infectar. ¿Qué pasa con los niños? Con los niños es muy común que sean asintomáticos. La mayoría de los niños son como lo que nosotros llamamos unos buenos vectores. Tienen una replicación viral, o sea, una cantidad de virus mucho mayor que la que tienen muchos de nosotros los adultos. Sin embargo, no tienen una sintomatología usualmente tan grave, salvo ciertos casos que ya hemos escuchado de algún síndrome multisistémico y algunos pacientes que llegan a shock. Pero la mayoría realmente son asintomáticos, pero son muy buenos transmisores. Entonces, esa es la primera cosa. O sea, podría ser que un niño sea realmente el que infecte a los demás en la casa, aunque esté asintomático. Lo segundo es que posterior a evitar, por supuesto, con las medidas de higiene que ya hemos mencionado, un buen lavado de manos, instruir a los niños y educarlos también. Los niños han tenido que ir aprendiendo sobre cómo usar mascarillas, sobre lo que significa el coronavirus para ellos y para la familia, pero la alimentación es una parte prioritaria. ¿En qué sentido? En que los niños han estado casi 4 meses en la casa, en confinamiento, sin tener todas las actividades físicas que tenían usualmente, el compartir con todos sus amiguitos, el tener una actividad física en el parque, en la natación, todos aquellos que hacían muchas actividades, incluso correr afuera, para los que viven en otras condiciones, ¿no? Y hacer béisbol, que aquí se hace mucho, y ya no lo pueden hacer, o sea, no pueden hacer deportes en grupos ni individuales prácticamente, fuera en algunos parques al aire libre. Lo primero que tenemos que tratar de cultivar algunas otras actividades físicas en la casa, ya sea que bailen zumba para las niñas, a algunos niños les gusta también, que hagan por YouTube muchos tutoriales que hay, obviamente con cuidado de no producir ninguna lesión, para motivar la actividad física en el hogar, porque hemos estado comiendo sin realizar ninguna actividad física. Claro, y el cuerpo muy bueno es, diría yo, doctora. O sea, todo el tiempo uno sentado, sin hacer nada, viendo a Netflix y comiendo. Viendo a Netflix, comiendo y jugando maquinita, muchos de los niños que les gustan los videojuegos. Entonces, todo eso lleva a obesidad y a sedentarismo. Por tanto, todo lo que tiene que ver con sobrepeso lleva a un sistema inmune más bajo, más deficiente, que puede infectarse de manera grave por el virus de COVID-19 y que puede terminar con manifestaciones muy graves y tener un mal pronóstico. O sea, todos aquellos que tienen obesidad, diabetes e hipertensión, que en los niños también hay un grupo que lo tienen mayor riesgo. Igual en los niños, aunque no son adultos, aquellos que tienen otras enfermedades concomitantes tienen más riesgo de muerte y de infección severa, igual que los adultos. Y eso es algo que lo tenemos que tener en cuenta los papás que tienen niños, que tienen otras enfermedades y que usan medicamentos especiales también, incluyendo, por ejemplo, los niños que tienen trasplante hepático, que son niños que usan medicamentos que bajan el sistema inmune o lo suprimen y que tienen, por supuesto, un mayor riesgo de tener infecciones graves de todo tipo, incluyendo, por supuesto, el COVID. Entonces, ¿qué hay que cultivar? Primero, la actividad física y junto con eso, alimentos saludables. O sea, básicamente, tratemos de evitar en la casa todos esos alimentos ricos en azúcar, dígase el exceso de bizcochos, pastelitos, frituras, que nos gustan mucho, empanadas, y manejar un poquito más una dieta que tenga más frutas y más vegetales. No tienen que ser los más caros. Nosotros somos un país tropical y tenemos la opción de muchísimas frutas que podemos utilizar. Tenemos piña, melón, lechosa, o sea, tenemos muchísimas opciones económicas ante esta situación que debemos aumentar. Un niño debería consumir 3 porciones de frutas al día. No quiere decir que sea la fruta completa, porque dependerá del tamaño y la edad del niño, pero básicamente debería tener en el desayuno y en las 2 meriendas. Y si se puede y aplica y quiere otra porción más, lo puede tener. Y vegetales también, y deben ser de forma diaria. Realmente un plato bien equilibrado debe incluir más frutas y vegetales que productos de tipo cárnicos y que productos, por supuesto, de tipo de carbohidratos. La fruta entran dentro de los carbohidratos, entran dentro del azúcar también. Por lo tanto, no necesitan otro azúcar añadido y completan el requerimiento que tienen los niños de calorías para moverse y para hacer todas sus acciones. Entonces, no quiere decir que porque usted no coma quizás una porción tan elevada de pasta
o de arroz, usted está consumiendo menos. Si usted lo está compensando con frutas, con granos, con semillas, usted está haciendo un equilibrio y un balance. Con esto no es que los restrinjan de consumir víveres o de consumir cereales, Claro. es que realmente lo equilibren y aumentemos las proporciones, sobre todo de frutas y de vegetales, para mejorar el sistema inmune y mejorar una alimentación mucho más balanceada también. Excelente, doctora. Me encantó la parte de las actividades por YouTube, porque muchas veces los padres no sabemos qué hacer con los niños y no queremos mandarlos a jugar abajo o al parque porque entendemos que hay un contagio, etcétera. Doctora, ¿hasta cuándo vamos a tener los niños encerrados en la casa? ¿Qué opina usted sobre eso? Esa preguntita, sí. Y con el tema de la apertura de clases, ¿qué usted piensa que va a pasar? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo proyecta? No sé, para los padres que están viendo el programa. Qué pregunta tan caliente esa, una pregunta efervescente. La verdad es que hasta el momento, epidemiológicamente, el comportamiento humildemente que veo yo es que no estamos en un momento para enviar los niños a la escuela. Porque realmente, por lo menos a los niños más pequeños, yo diría que los niños menores de 8 años, 5 años, ellos todavía no manejan, lo digo por mi actividad pediátrica, o sea, yo veo pacientes en la consulta, los pacientes desde que llegan los niños de 3, 4, 5, 6 años, duran un ratito con la mascarilla y al rato se la quitan. Claro, se la quitan, es incómodo. Y yo Sí. lo entiendo, o sea, porque para ellos esto es algo totalmente difícil, para nosotros es difícil y somos médicos y estábamos más relacionados al ambiente de Así bioseguridad o de mascarillas y manitas limpias, para ellos que nunca lo habían visto y que estamos acostumbrados a abrazar, a besar, a acercarse, es muy difícil manejar un Así grupo de niños en etapa escolar, en una misma aula, por menos que sean, sin que se toquen, sin que se compartan la comida y los desayunos, Exacto. y sin que manejen secreciones en conjunto. O sea, es difícil. Yo creo que todavía no estamos en el momento. Eso es algo que me parece en lo personal que todavía debería evaluarse un poquito más, darle un poquito más de tiempo. Sé que para muchos papás me van a condenar porque es muy difícil estar en la casa dando clases virtuales y trabajar. Pero realmente un niño puede, como dije hace rato, cursar asintomático, pero ir a la casa e Claro. infectar a los abuelitos que viven en la casa, a los papás o a las personas vulnerables que están en la casa. Y hemos tenido jóvenes que supuestamente no eran vulnerables, infectados por el virus también, que han terminado en condiciones graves o hasta en la muerte, a pesar de ser personas sin ningún antecedente. Entonces, entre más podamos prevenir y nos podamos cuidar, yo creo que es mucho mejor. Excelente, doctora. Muchísimas gracias por su mensaje final. Ustedes, amables televidentes, continúen con el desarrollo de Vivir en Salud. El Hospital General de la Plaza de la Salud tiene un servicio diferencial privilegiado, tanto para embarazadas como para pacientes pediátricos. Por eso ha establecido zonas de diferenciación en el aspecto de consultas externas y de las emergencias, teniendo una emergencia pediátrica que trabaja 24 horas, y una emergencia de ginecología y obstetricia, pero igual trabaja 24 horas al día. Ante esta pandemia del COVID-19, hemos establecido un reforzamiento de los protocolos de atención para nuestras pacientes y nuestros niños con fines de garantizar su seguridad tan pronto entran a la institución. Todo el personal, tanto médico como paramédico y de apoyo, está debidamente entrenado para manejar los equipos de protección personal y para cuidar de nuestros pacientes para que puedan tener una visita que pueda asegurar la atención de calidad y evitar que posibles pacientes que tengan contacto o contagio del virus del COVID-19 puedan ser transmisión para todos nosotros. Por eso el hospital ha entrenado bien a su personal con todas estas medidas de reforzamiento y los pacientes pueden estar tranquilos y seguros cuando visitan, no solamente por el asunto de la pandemia, sino por otras patologías y enfermedades que normalmente estamos atendiendo, pues van a tener una atención de calidad y de calidez en todo momento. Queremos asegurarles a nuestros pacientes que pueden visitarnos sin ningún inconveniente, que están siendo protegidos no solamente ellos, sino todas sus familias que nos visitan en la atención adecuada de las embarazadas y nuestros pacientes niños y adolescentes.
Continuamos, amables televidentes, con el desarrollo de su programa Vivir en Salud. En este segmento vamos a conversar con la doctora Zahira de León, quien es neumóloga pediatra, acerca de el impacto y el beneficio que puede proveer un buen cuidado de los niños, de los infantes en la casa, desde el punto de vista respiratorio y desde el punto de vista de atención que tiene. A propósito de esta situación de salud, donde lo primero que tenemos es una recomendación de que hay que mantener una mascarilla, que hay que mantenerse aislado, que hay que tener higiene, y de cómo los niños, por la manera de cómo se transmite el virus, contribuyen a presentar la enfermedad en la menor cantidad, pero a contagiar a los adultos. ¿No? Correcto. Cuéntenos sobre eso, doctor. Así y gracias es. por estar por aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que con los niños lo que debemos en estos días es no bajar la guardia. Excelente. Como han Así pasado es. varios meses ya, algunos están un poquito cansados y muchas veces damos por hecho que como los niños están enfermando menos, que es algo que estamos viendo con mucha regularidad, las consultas de niños han disminuido. ¿Por qué? Porque estos están con mejor cuidados en sus casas, se están alimentando mejor, Muy están bien. siendo cuidados por sus padres. El contacto con otros niños es una fuente importante de infección respiratoria en el caso de nosotros, y como ellos están en sus casas con mejor cuidado, se están enfermando mucho menos. Esto puede hacer, en cierta medida, darle a los padres una falsa seguridad de que los niños no se están enfermando y bajar la guardia. Entonces, el mensaje que nunca deben olvidar es que tenemos que seguir con todos los cuidados de bioseguridad que se han estado recomendando desde el principio. Así Esto es. de siempre llegar a la casa, el lavado de manos, muchos padres siempre me dicen en consulta, no, yo siempre me baño, me quito la ropa, no tengo contacto con los niños, pero hay algo que siempre tienen que hacer. Los niños tienen que tener la obligación, o sea, los padres tienen que enseñar a los niños a que tienen que estar con un lavado constante de manos, aunque estén en la casa, porque ellos están toqueteando todo. Así todo. es. Y hemos visto que las formas de contagio del coronavirus es increíble, o sea, cada día aprendemos más. Y No, ni siquiera hemos llegado a definirla toda. ¿Cómo son? exactamente, entonces son muchas las maneras Así es. y cualquier pequeño detalle que se nos pase, porque como humanos al fin se nos pueden pasar muchísimas cosas, puede ser un factor de riesgo para que ellos se contagien. Entonces ellos mismos hay que ponerle horarios, hay que lavarte las manos, aunque no hayas salido a jugar, es hora de comer o de merendar, de tomar un vaso de agua, lávate las manos, ¿no? Así es. Es muy importante. Y en el caso de que por ejemplo, en el caso de que hay una persona con síntomas en la casa, Sí. vamos a aislarnos un poco, vamos a alejarnos. Si es necesario usar mascarilla en casa, hay padres que se exponen mucho. En la mayoría de los casos que vemos de niños positivos, la mayoría son que algún padre se ha infectado y ha llevado la enfermedad a la casa. Correcto. Nunca dar por hecho que porque papá Sí. y mamá estén contagiados, el niño también. No, se tiene que cuidar como un niño sano cualquiera, a menos que se determine por síntomas y por estudios que el niño está infectado, entonces ya es diferente. Si hay alguna Sí. sospecha o algún adulto con algún síntoma en casa, se tiene que aislar en una habitación, y si eso no es posible, entonces tiene que usar la mascarilla en la casa y explicarle a los niños que ellos entienden. Los más grandes ya tienen la capacidad de entender de que papá no se puede quitar su mascarilla, que tengo que mantenerme un poco alejado por un poco de tiempo. Importante, doctora, sus comentarios, y creo que algo importante a resaltar, que ese cuidado en la casa de los niños por los padres ha contribuido a que la afectación por otras patologías y otras condiciones haya mejorado. Así es, así es. O sea, eso tiene un peso Es muy específico muy importante. importante y que ha quedado demostrado aquí también durante esta situación no agradable para muchos, pero sí se ha podido demostrar que el cuidado de los padres con los niños marca una diferencia, cierra una brecha de producir enfermedad y patología. Pero bueno, siguen habiendo otras enfermedades que no es solo el COVID. Cómo los padres deben de estar atentos para que no se confundan en una cosa y otra, y cuáles síntomas deben de tener de alerta. Así es. Realmente estamos en una temporada del año con Así esto es. de las vaguadas, Ujú. hay muchísima humedad, mucho calor, el polvo, Sí. que condiciona que
tengamos más problemas respiratorios, que aquellos pacientes que tienen rinitis alérgica o que tengan asma presenten crisis y presenten exacerbaciones de su enfermedad. Entonces, hay que tener en cuenta varias cosas. La primera es que algunos pacientes van a presentar infecciones por otros virus. Correcto. Si el niño lo que tiene son síntomas leves como secreción nasal, estornudos, no hay de qué preocuparse. Lo podemos manejar en la casa con alguna recomendación de su médico. No se recomienda la automedicación, o sea, no es que vamos a ir a comprar cualquier medicamento a la farmacia. No, previa comunicación con el médico y que haga las recomendaciones del lugar. Así es. Correcto. Entonces, en este caso, solo vigilar. ¿Qué pasa? Si el niño empieza a presentar fiebre de forma persistente, necesita una valoración médica. Importante eso. Otro dato es que es un signo de alarma, es la dificultad respiratoria. Si el paciente tiene fiebre persistente o dificultad respiratoria, va a necesitar una valoración médica. Cuando me refiero a fiebre persistente, me refiero a que tenga más de 48 horas con fiebre. En este caso, es necesario que pida una consulta médica o, si dependiendo de cómo esté el niño, si lo ven muy decaído, por ejemplo, hay algunos niños, los más pequeños, los bebés, si hacen fiebre se pueden deshidratar muy rápido. Sí. Entonces, si lo ves muy decaído, llevarlo a un centro de emergencia. En el caso contrario, entonces pedir una consulta con su médico. En el caso de la dificultad respiratoria, es una indicación inmediata de acudir a un servicio de urgencias o a una consulta si la puede conseguir de una forma rápida. No nos podemos quedar en la casa a ver si se le mejora un poco la dificultad para respirar. Esto es un dato de alarma inmediato para que el paciente pueda ser evaluado. Y otra cosa muy importante de cómo sospechar de que si mis síntomas pueden ser una gripe común o si esta fiebre puede ser por el coronavirus, pues bueno, también tenemos que tomar en cuenta si hay algún infectado en la casa. Cuando tenemos un familiar infectado en la casa y un niño que empieza a hacer fiebre tras ese diagnóstico del familiar, entonces la sospecha aumenta muchísimo. Entonces, o que haya estado en contacto con algún otro grupo familiar no tan cercano, sino otro grupo de familia, correcto. Me ha pasado, por ejemplo, que en esta situación en la que los padres tienen que trabajar, han tenido que dejar sus hijos con los niñeros, los cuidadores, en otras casas. Y en esas casas, entonces, se han infectado de coronavirus y han infectado el bebé. Correcto. Entonces, el niño se contagió en el lugar donde le cuidaban. La madre, no en la casa propiamente. Exactamente. La madre, muy precavida, como se enteró de una vez, trajo al niño a la consulta, le hicimos la prueba y sí salió positivo. Entonces, un niño que ha tenido algún contacto, ya sea donde lo cuidan o en su casa con algún paciente positivo, si empieza a hacer fiebre, entonces sí va a necesitar una valoración rápida. Muy bien, doctor. Esos signos de alerta, dificultad respiratoria y fiebre son señales y puntos de atención para tomar medidas inmediatas en procura de atención médica. Así es. Finalmente, para concluir, recomendaciones al público en sentido general, a la clase médica, a todos los que estamos involucrados, a la población, de medidas y sugerencias saludables para evitar que haya alguna posibilidad de contagio o el desarrollo de alguna enfermedad. Bien, la primera es la no automedicación. Importante. Usualmente los padres ellos dicen que tienen una botica en su casa, que han comprado muchos medicamentos en todo el trayecto de los niños, de la vida de los niños, y tienden a darlos. Entonces, vamos a consultar con el médico primero, y si le preocupa, llévelo a una consulta. Así es. Otra cosa es que si los pacientes tienen un tratamiento de base porque tienen alguna condición en particular, nunca suspender el tratamiento. Que esa falsa seguridad que nos da el hecho de que los niños, gracias a Dios, se están enfermando menos, no nos haga suspender los tratamientos, ya sea de neumología, cardiología, neurología, los gastroenterólogos. Correcto. Siempre continúe ese tratamiento, y en el caso de necesitar, si se le termina, busque una receta nueva. Yo sé que su médico encantado le va a hacer una actualización de su receta para que continúe con el tratamiento del paciente. Eso es muy importante porque mientras más estables están los niños, menos visitas a emergencia van a tener y menos exposición al virus. Otra cosa es evitar que los niños salgan
hacer grupos con otros niños. Sí. Tenemos que tener mucho Precaución. cuidado con eso, mucha precaución con eso, porque recuerde que nosotros sabemos cómo cuidamos nuestras casas, pero los demás niños también tienen otro entorno. Así ¿no? es. Si usted suma con cuántas personas entonces su hijo tuvo contacto, al contar que cada niño de estos tiene una familia, son muchos. La posibilidad de La contagio posibilidad de aumenta y contagio. se multiplica de manera exponencial, lógicamente. Así es, así es. Y siempre estar pendiente de los signos de alarma, que ya Correcto. mencionamos, y las medidas de bioseguridad. Nunca bajar la guardia, nunca pensar que estamos exagerando. Así es, doctora, muy bien, valiosa, importante información de parte suya para nuestros amables televidentes que han permanecido con nosotros en su programa Vivir en Salud. Hemos conversado con la doctora Zaira de León, quien es neumóloga pediatra, acerca de la importancia del cuidado de los niños en el hogar y en este tiempo de tantas afectaciones que estamos envueltos, en procura de que se evite que sean afectados y que tengamos desenlaces no agradables. Mantener una conducta de precaución saludable es lo más beneficioso para todos. Gracias por permanecer con nosotros y continuamos con el programa. Gracias, amables televidentes, por permitirnos una nueva entrega de su programa Vivir en Salud. Recuerde que pueden ampliar siempre estas informaciones visitando nuestra página web www.hgps.org.do o seguirnos a través de las redes sociales Plaza de la Salud. Hasta la próxima semana, amigos. Hasta la próxima.